El gusto de saludarlos aquí en la conversación, como cada semana en el Provincial Radio, en provincial.com.ar. Hoy vamos a hablar de un tema muy caro a los afectos de todos los argentinos. Sin dudas, y más allá de todo, la conversación y el Provincial Radio es malvinera de por sí, por naturaleza. Con lo cual, en lo personal, me une un profundo respeto, una profunda admiración por los veteranos de Malvinas. Y también me da mucho dolor cuando justamente los veteranos de Malvinas tienen que atravesar situaciones que nada tienen que ver con su pasado en la guerra, ni con lo que han hecho justamente en favor de los argentinos que fueron nuestro orgullo y que lamentablemente no son reconocidos en muchos casos como debieran ser, como en muchas partes del mundo lo son aquellos que combatieron por su bandera y por su patria. Nos vamos a ir hacia la provincia de Santa Fe, porque vamos a estar saludando justamente a dos soldados clase 62 convocados y movilizados a la Guerra de Malvinas, tanto Luis Ramón Bacel como Rubén Valenciano, a quienes le damos la bienvenida, los saludamos, le agradecemos su presencia en el programa y reitero el profundo orgullo de lo que sentimos por ellos y en nombre de Luis y de Rubén por todos los veteranos. La primera pregunta para ambos es: ¿cuál es el motivo de protesta, de reclamo, del cual han hecho, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, días pasados, un acampe justamente para llevar adelante un reclamo? ¿Cuál es puntualmente el reclamo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero de la radio. Bueno, mira, yo soy Rubén Valenciano, fui soldado clase 62 durante el conflicto de Malvina, fui convocado y movilizado. Para que entiendan, yo ya había hecho el servicio militar el año anterior, fui dado de baja y después citado nuevamente por el Estado Nacional ante el conflicto de Malvina. En el caso puntual de la provincia de Santa Fe, Eh, en el año 2014 se tramitó una ley, la 13421, que simplemente se logró, digamos, votar, salió, pero aún no ha sido reglamentada. Eh, Eso que se vio, que vos me comentás, un grupo de compañeros que estaba haciendo el reclamo ante la Casa de Gobierno acá en Rosario y bueno, solicitándole al gobernador que la reglamente con todos los ítems que corresponden, ¿no? Que son la obra social, el beneficio económico, el diploma y la medalla. Así que bueno, eso sería en un principio contestándote tu pregunta y ahora Luis le va a agregar más a este comentario. Sí, bueno, yo soy Luis Ramón Bacel, soy soldado clase 62, convocado y movilizado, como lo fue mi compañero y como fue casi los 2.500 más o menos que estamos acá en la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, perdón. Eh, Nosotros estamos reclamando esta ley porque nosotros no tenemos participación en los actos públicos. Somos, somos lamentablemente discriminados por un Estado ausente. Hemos pasado muchas diversidades. Nosotros, cuando nos convocó la patria en 1982, quiero dejar bien claro que en en mi caso puntual, vengo de una madre separada. En ese momento yo estaba trabajando y tenía dos hermanas menores a que teníamos que atender. Y yo dejé todo para ir al llamado de mi patria, pero no obstante a eso no tuve la posibilidad de decir no, porque nosotros no estábamos en un gobierno democrático. Nosotros creo que esa herida es, la llevo continuamente porque he dejado a mi madre lavando piso, refregando ropa para darle de comer a mis hermanas y yo estando en una guerra que hoy lamentablemente me ha dado la espalda todos los gobiernos. Y en esta situación como la que estoy yo, muchos de mis camaradas no tienen obra social, no tienen
ningún, ningún- ninguna entrada económica. Sabemos lo que ha pasado en estos últimos años respecto al trabajo en todos estos gobiernos. Sí, está claro y por eso Luis y Rubén, cuando comenzamos hablando con ustedes, marcamos esta cuestión de eh, el olvido que en muchos casos se están teniendo sobre todos ustedes, el Estado, los gobiernos, el pueblo también, todos, este, sin tener presente lo que ha sido para la defensa de nuestro territorio y para la defensa de nuestras propias vidas, lo que han hecho en Malvinas. Pero quiero preguntarles a ambos si creen que este es el momento de realizar un revisionismo histórico sobre la guerra, y en ese revisionismo, pasado tantos años, tener una visión de parte de ustedes como hombres que estuvieron en el archipiélago sobre la situación que se vivió en el continente, sobre lo que fue el papel de Chile, el papel de España, de Uruguay, de Brasil, de otros países, tanto de aquí de América como de Europa, en relación a, digamos, la guerra de Malvinas. ¿Qué nos pueden decir? Eh, no digo por lo que vivían en ese momento, porque seguramente el objetivo era otro, pero con el paso del tiempo, justamente hacer una especie de revisionismo histórico sobre todo esto. Bueno, con respecto al revisionismo histórico es fundamental. Es fundamental porque al principio se delimitó a hablar de Malvinas, cuando en realidad el conflicto involucraba otras regiones como las Georgias y además, por ejemplo, también es importante este revisionismo a medida que se van abriendo, digamos, nuevos canales de información, tanto de Inglaterra como de Argentina, para armar un mapa real de lo que fue la guerra, tener información concreta de la intención de Inglaterra en bombardear parte del continente y además empezar a ver que toda esa guerra también tenía un epicentro, que era el continente, que era de donde se nutría toda la logística de la guerra. Un solo ejemplo, todas las misiones aéreas llevadas adelante parten del continente y por ahí la gente, la población, los propios hermanos nuestros argentinos, han visto solamente la imagen de Malvinas. Y yo creo que ese revisionismo es fundamental, abrir un poco la imagen de un conflicto más global. Bueno, con respecto a la parte internacional, yo lo que te puedo decir, por ejemplo, sé que España tuvo un periodo de como que se quería acoplar en base al reclamo del Peñón de Gibraltar. Después, como hecho concreto, tenemos el apoyo del Estado peruano con aviones y pilotos, totalmente heroicos. Y bueno, Rusia también sé que nos apoyaba y el punto crítico fue Francia. Francia nos abastecía de los aviones Mirage y creo que de los misiles Exocet. Bueno, a través de la OTAN, bueno, como quien diría, término criollo, lo apretaron a Francia para que no nos mande repuesto de aviones y cese la producción de Exocet para mandarnos a nosotros. Así que eso sería más o menos desde mi parte. Ahora Luis te va a comentar y te va a ampliar un poco más el tema. Sí, bueno, respecto a este tema quiero ser puntual. Acá nosotros nos hemos movilizado dentro del continente en la zona de sur fronteriza, justamente por esto, por lo que acaba de comentar el amigo acá, Rubén. Nosotros teníamos dos guerras en realidad, una declarada y la otra no. La población, los argentinos, tienen que eh, saber la realidad de lo que pasó en Malvinas y en el continente fundamentalmente, porque no nos olvidemos que Chile en el 82 movieron sus tropas fronterizas. No obstante a eso, ampliaron y la zona
para que entren por la frontera los ingleses. De hecho, hay documentación de que cayeron por la zona de la frontera, de la cordillera, por el clima, todos helicópteros. Pero quiero ser puntual porque me tocó en caballería blindada y bueno, nosotros teníamos que ir a partir para Malvinas y nos vino una orden que teníamos que estar desplegados y estar atentos por lo que le acabo de comentar, por el gran enojo de Chile que estaba apoyando a los ingleses. También te quiero agregar esto para que lo tengas en cuenta. Se comentaba, ¿no es cierto? Y eso es importante, el revisionismo, que cuando los aviones argentinos despegaban desde el continente hacia la flota inglesa en la búsqueda, a espalda nuestro, radares chilenos informaban a la flota de esos despegues de aviones como para darle tiempo a que la flota inglesa se rearme en contra nuestra. Así que bueno, todo eso tiene que ser un revisionismo e ir aflorando la verdad de esa situación. Sí, claramente en lo personal coincido absolutamente con esta historia de hacer un revisionismo y de no olvidar eh, cuáles fueron las posturas de algunos países que por ahí con el paso del tiempo y la política de por medio ha hecho que, no digo que haya digamos, una oposición rotunda de por vida para con ellos, pero no hay que olvidar justamente que países hermanos, hermanos por cercanía, por idioma, por continente, colaboraban justamente y en algunos casos con ni más ni menos que la propia inteligencia militar en Chile, por ejemplo, para que nos atacaran, los atacaran a los argentinos que estaban allí en las Malvinas. Digo, esas cosas no hay que olvidarlas, no hay que dejarlas pasar, como así tampoco los papeles de otros países como España, Uruguay, Brasil y tantos otros. Eh, Hago una consulta a ambos porque muchas veces se ha hablado y se ha escuchado, y aquí en el común denominador de la gente quizás no sé si conoce, por eso es bueno hacer esta pregunta a ustedes. Cuando uno habla de veterano de guerra y cuando uno habla de manera internacional, uno considera un veterano de guerra aquel que, digamos, en el momento del conflicto tuvo que empuñar un arma, tanto dentro o fuera del territorio, digo, tanto dentro o fuera de las propias Malvinas, aquí en el continente, en el resto del país, sí, quizás en kilómetros lejanos a las Malvinas, incluye a las Fuerzas Armadas, incluye a las fuerzas de seguridad, a los activos, a los convocados. ¿Cuál es el concepto de veterano de guerra? ¿Ustedes coinciden en que todo esto que yo acabo de nombrar debe considerarse como un veterano o hay una diferenciación, como en algunos momentos se marca, entre aquellos que estuvieron desde un punto determinado de nuestro territorio hacia las Malvinas y otros que estuvieron desde ese punto más cercano, digamos, a Buenos Aires o al resto del continente y no a las propias Islas Malvinas? Bueno, mirá, yo te comento con respecto a lo que vos decís de veteranía. Nosotros nos remitimos al Estatuto del Combatiente. El Estatuto del Combatiente de 1949 fue elaborado, imagínate vos, por especialistas que participaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde definieron los roles de los partícipes en una guerra. Y es muy claro respecto, digamos, a los que combaten, hacen, digamos, un solo escalafón. El que combate combate desde el que está en la trinchera adelante al mecánico que está atrás cambiándole la rueda al jeep, o al pelapapa de la cocina, digamos así. Eso es bien claro y bien definido. La veteranía, lo poco que yo te puedo decir, veteranía a veces lo hacen en función a lo temporal en un conflicto. O sea, aquel que estuvo 3 meses es más veterano que uno que estuvo 15 días.
pero técnicamente no tengo otra forma de definirlo. Yo lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que nosotros fuimos convocados, como te dije al principio, a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 688/82, que ese decreto nos pone en ejercicio, digamos, del conflicto. Aparte, hay que hacerse un componente temporal, que estamos hablando bajo un gobierno militar. Hoy en día, por ahí, una citación de esa la podés contestar legalmente con un abogado, una carta documento. Bueno, en ese momento eso no funcionaba así. Eh, Nosotros habíamos hecho el servicio militar en el año 81, dado de baja, y en el 82 vos recibías individualmente y personalizado un telegrama donde te citaban a un punto de encuentro, ¿entendés? Y bueno, y no se preguntaba nada, se accionaba y uno tenía que ir. De lo contrario, bueno, venía toda la parte de la justicia militar, bajo gobierno militar. Así que yo, digamos, te puedo decir hasta ahí. Ahora Luis te va a ayudar un poco más, a lo mejor a entender lo que quiero expresar. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que trata de decir el compañero que hay que mirar bien la ley del combatiente para darse cuenta de lo que es veterano o no veterano. Eh, Acá lo que no son veteranos de guerra es los capellanes, digamos lo que los curas y todo eso, la iglesia y la Cruz Roja, que tienen una función importante dentro del campo de batalla que hasta pueden llegar a contener a los prisioneros de guerra. Bien, clarísimo y excelente explicación para aquellos que, insisto, no conocen en demasía esta cuestión. Cuando uno ve que hay una protesta, que algunos reclaman y pareciera que hay veteranos clase A y veteranos clase B, o unos son más veteranos o menos veteranos que el otro, lo que nos han descrito tanto Luis Ramón Basel como Rubén Valenciano, estos soldados clase 62 convocados y movilizados a la guerra de Malvinas, ha sido realmente perfecto. Les pregunto sobre algo que también en alguna parte de la sociedad, no sé si en gran parte, en menor parte, pero en alguna parte de la sociedad hay un paradigma como que incluso se puede hasta vincular a algunos gobiernos de la democracia, desde el inicio de la democracia en el 83 para acá, que vincula lo que fue defender las Malvinas con la estructura política dictatorial de justamente aquellos tiempos, del momento en que se hacía la guerra. Es decir, asociar defender las Malvinas con los militares del 76 en adelante. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué respuesta les merece? Me imagino el tono de la respuesta, pero los quiero escuchar con mucha atención. Bueno, mirá, y escúchame, vos sabés que quisiera agregar un poquitito, dos, tres palabritas de la pregunta anterior. Nosotros, al principio, éramos todos reconocidos, estábamos todos iguales, pero en el año 88, el gobierno de Alfonsín sacó un decreto 509 y nos dejaron afuera a los continentales, digamos así, a todo el sector del continente, y pactaron con el resto de la tropa que estaba en agua, en aire y en Islas Malvinas. Bueno, ese es un comentario al margen. Bueno, con respecto a esta pregunta que vos me estás haciendo ahora, mira, nosotros, yo me considero, fui llamado por el Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno de turno, un gobierno de la dictadura militar. Me dieron armas, empuñé las armas, pero siempre orientado en la defensa de un enemigo, digamos, en la lucha contra la defensa, contra un enemigo extranjero, que era Inglaterra e Irlanda del Norte. Nosotros, gracias a Dios y Dios me libre, nunca accionamos internamente con nada, no, siempre puesta la mira en la invasión del continente, ya sea como dijo mi compañero Luis, por el lado chileno, por el lado inglés,
Eh, Eso es lo que yo te puedo decir de mi accionar. Terminado el conflicto, bueno, devolvimos toda la indumentaria, las armas y bueno, y me retiré a mi domicilio como hacía 4 meses que estaba antes. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero acá valenciano. Quiero agregar algo. Yo creo que eh, desde el 82 hasta la fecha hay ciertos gobiernos democráticos, entre comillas, eh, que han sido cómplices de la dictadura y son cómplices de la dictadura en cuanto nos tienen excluido y discriminados, porque nosotros somos soldados de la patria, nosotros defendemos al pueblo, nosotros no estamos en situaciones internas, sino externas. Nosotros empuñamos el fusil en su momento por una guerra, por un enemigo externo a nuestra bandera. Bien, perfecto, está más que claro. Un poco siguiendo en esta línea que estamos hablando de la política de la democracia para acá y el conflicto de Malvinas, em, ¿ustedes creen que, más allá de que se ha visto y que de hecho hay de tanto en tanto algún candidato a concejal, a gobernador o dentro de un gobierno elegidos como ministros o secretarios veteranos de Malvinas? Pero más allá de eso, digo, en forma conjunta, que la política, digamos, o la clase política en general, ahora que se habla tanto de la casta política, esté de alguna manera preocupada o tratando de trabar de que se pueda conformar algo así como una corriente nacionalista que de manera integral pueda participar en política y que justamente trate de modificar algunos aspectos dentro de la esfera democrática de lo que, por ejemplo, hoy la política puede presentar como se la puede observar con partidos históricos conformados, dirigentes de muchos años en el poder y demás? Bueno, mira, yo creería que acá la traba fundamental que siempre surge ante nuestro reclamo es de orden económico. Eh, lo hemos hecho en varios gobiernos de distinta índole y siempre surge el componente de cuántos son y el monto. Y yo veo que es una matriz de este país también el acto de no afrontar las deudas, así como lo vemos con los jubilados. O sea, siempre se rehúsan a pagar. Entonces arreglaron en su momento con un paquete más chico, que a ese sí le pagan y el resto quedó descolgado, porque no puede ser que en 41 años no hayamos conseguido, digamos, ningún beneficio. Ahora, por el lado, yo creo que el soldado de la gesta de Malvina es una reserva moral. Es una reserva moral a imitar del punto de vista de que dejó todo por defender a la patria y defenderla en el máximo del grado, que es hasta perder la vida. Ahora, más de eso yo no me atrevo a decir otra cosa, pero le veo un componente económico muy fuerte que es rechazado en todos los ámbitos, no solo nacional, sino provincial, municipal. O sea, el reconocimiento llega al diploma y a la medalla, pero no se habla de otra cosa. Sí, yo en parte comparto lo que dice acá el camarada, en parte. ¿Por qué digo en parte? Porque acá hay para otra situación y no quiero entrar en polémica eh, nombrando ciertas cuestiones, pero acá para otras cosas hay dinero. Pero para nosotros, los que empuñamos el fusil en su momento, no. Acá hay que tener en cuenta que después de la posguerra se han suicidado tantos camaradas que estuvieron en primera línea como los que estuvieron en el continente. Y eso lo tengo bien presente. No nos olvidemos que acá tuvimos el último, el último suicidio fue en el Monumento Nacional a la Bandera y demás. Hay que soportar
la cuestión Malvinas nos pesa mucho, llevamos en el corazón mucha herida, mucho desasiego, mucho manoseo, y creo que nosotros no nos merecemos esto. Bien, como última consulta, tanto a Luis como a Rubén, les quiero consultar sobre, y volviendo al conflicto original y aquella protesta que han hecho hace algunos días atrás, ¿cuáles son las próximas medidas que tienen previsto adoptar de aquí en adelante si no hay respuesta a lo que ustedes están buscando, lo que están solicitando? Bueno, la lucha no se termina. Vamos a seguir permanentemente y así como en el caso de ahora, gracias a vos y a la radio, difundiendo lo nuestro, vía aérea, digamos, como es la radio, o terrestre, y seguiremos el reclamo en todos los ámbitos que se pueda. Y bueno, y no nos queda otra. Quizás algún día se reflexione. La historia argentina en eso es complicada. Sabemos bien la demora que tuvo Belgrano, la que tuvo Güemes, viste, pero bueno, la lucha no se abandona, viste, hay que seguir. Sí, efectivamente es así, como lo dice el compañero camarada Rubén, pero yo quiero agregar algo. Primero, en primer lugar, te quiero dar las gracias a ti y a toda la audiencia de esta radio por habernos permitido expresarnos, decir nuestra verdad, y espero que si Dios quiere, yo soy muy católico, creo mucho en Dios, espero que si Dios quiere nos dé una mano a alguien que escuche la radio y que se haga cargo de esta problemática que venimos arrastrando desde el 82. Hay muchas heridas, hay muchas cosas que nosotros también tenemos nuestra historia que compartir con todos los argentinos, porque nosotros hemos sufrido muchos, no solamente los que estuvieron en el frente de batalla. Hay que estar con un fusil preparado las 24 horas y estar atento a donde nos mandan, estar movilizado. O sea que hay que contar y hay que hablar, y es una forma de agradecerle a ustedes que nosotros podemos tener un pequeño espacio que nos hace bien decir lo que realmente pasamos y lo que estamos pasando. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y viva la patria. Bueno, yo me sumo a lo de Luis, agradeciendo el espacio que nos dan. Todo lo contrario, los agradecidos somos nosotros, tanto Luis Ramón Bacel como Rubén Valenciano, soldados clase 62 convocados y movilizados a la Guerra de Malvinas, por recibirnos, por aceptarnos este diálogo y por hablar de estos temas que tienen que ver con la guerra, con la posguerra, con el presente, de muchos veteranos que a pesar del paso del tiempo, de los años, y que lamentablemente muchos han quedado en el camino, tanto en las propias Malvinas como aquí en el territorio después del paso de los años, siguen reclamando lo mismo que en 1982, cuando de noche los trajeron escondidos a los héroes de Malvinas otra vez al territorio. Gracias por acompañarnos, nos reencontramos como siempre en la conversación en nuestro próximo programa, tanto aquí en el Provincial Radio como en provincial.com.ar.